Muchas gracias a José Luis, muchas gracias al Foro Nueva Economía por su presentación, por su invitación y gracias sobre todo a vosotros y a vosotras. Me permitiréis que os tutee. Gracias por acudir a este desayuno. Sé que es un esfuerzo de madrugar, es un esfuerzo también de posponer citas, reuniones, trabajo, para poder escuchar algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes a lo largo de esta, espero, breve intervención. Y gracias también a Margarita. Gracias, Margarita, por tu valentía y por tu coraje. Creo que la incorporación de independientes que no indiferentes, como bien dice en muchas ocasiones Ángel Gabilondo, de sí mismo y de otros muchos, lo que representa del Partido Socialista es un proyecto abierto, es un proyecto inclusivo, es un proyecto que no confronta, que convoca a una mayoría de españoles, un proyecto que construye sus señas de identidad en base a lo que nos une y no precisamente respecto a lo que nos separa. Por eso creo que el cambio en España tiene 4 letras y es las del PSOE. Un cambio que estoy convencido necesita nuestro país porque tiene que demostrarse una vez más que puede ser gobernado desde la tolerancia, desde la moderación y desde el diálogo, impulsando políticas progresistas, que es lo que necesita nuestro país. Sí me gustaría hacer, antes de entrar en materia, una breve declaración. Y es que hoy hemos escuchado, o mejor dicho, leído, en un medio de comunicación de prensa escrito que Mariano Rajoy dice en Bruselas una cosa bien distinta a la que dice aquí en España. Aquí en España dice que quiere bajar los impuestos y en Bruselas dice que quiere recortar el gasto público. Bueno, pues aquí va el primer compromiso si soy elegido presidente del Gobierno. Y es que no se va a recortar el estado del bienestar en nuestro país. Antes, al contrario, vamos a reconstruir ese estado del bienestar. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, haciendo una auditoría del gasto público para quitar cualquier gasto superfluo que haya en nuestro país. En segundo lugar, vamos a hacer una reforma fiscal que, bajo la premisa de que no se toque un céntimo de euro más en impuestos a la clase media y trabajadora, sí haga que quien más tenga, es decir, las grandes corporaciones, los grandes patrimonios, más contribuyan a la hacienda pública. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es reconstruir el Pacto de Toledo para acabar con el déficit más preocupante que tenemos encima de la mesa, que es el de nuestro sistema de la seguridad social, nuestro sistema público de pensiones, con un recargo de solidaridad que hará frente y que pagarán las grandes fortunas y los grandes patrimonios de nuestro país. Por tanto, lo que le digo al señor Rajoy es que diga la verdad y que no mienta sin pudor, porque lo que hay que hacer a los españoles es decirles la verdad. Y yo les digo la verdad a los españoles. No vamos a poder bajar los impuestos. Ahora bien, no vamos a tocar un céntimo de euro más de impuestos a la clase media y trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras autónomas y autónomos, y lo que vamos a hacer es subir los impuestos a las grandes corporaciones y a los grandes patrimonios en nuestro país, luchando contra el gran fraude fiscal precisamente para cubrir esos déficits de financiación de nuestro estado del bienestar. Me permitirán que, como tenemos además entre nosotros a medios de comunicación, adelantándome a sus preguntas, que seguro van a ser incisivas, José Luis, luego en el turno de preguntas y contrapreguntas de los periodistas, que mi intervención la divida en la respuesta a 5 preguntas. La primera, ¿cómo calificar estas elecciones? Porque es verdad que es la primera vez en nuestra democracia, en los 30 y tantos años de democracia, en los que vamos a un proceso electoral 6 meses después de haber ido previamente a otro. La segunda pregunta es cómo enfocamos los socialistas esta campaña y estas elecciones. La tercera es si murió o no la nueva política en esta legislatura fallida de 6 meses. La cuarta es quién garantiza lo más importante, creo, después del 26 de junio, es decir, si hay o no gobierno en nuestro país. Y la última es si es o no necesario el cambio en España, como bien ha dicho antes Margarita, y que es además con el mensaje central con el que los socialistas nos presentamos a esta campaña. En primer lugar, ¿cómo calificamos estas elecciones? ¿Las calificamos, como dice Rajoy, una repetición de elecciones? ¿Las calificamos, como dice Iglesias, una segunda vuelta? Yo creo que no. Yo creo que son unas nuevas elecciones. Ni repetición ni segunda vuelta. Son unas nuevas elecciones y, en consecuencia, es una nueva oportunidad para hacer realidad el cambio que mayoritariamente votaron los españoles el pasado 20 de diciembre. Porque es cierto que nos presentamos 4 candidatos con los mismos nombres y apellidos, pero también es cierto que de cara a la opinión pública, a muchos de los que ustedes están aquí presentes, pero también a millones y millones de españoles que votaron el pasado 20 de diciembre, no somos iguales. No somos iguales, ya nos conocen. Hasta el 20 de diciembre los ciudadanos podían tener una suposición de qué es lo que iba a hacer Rajoy,
o mejor dicho, qué es lo que no iba a hacer, que es, en fin, su estado natural, estar en funciones, qué es lo que iba a hacer Iglesias, qué es lo que iba a hacer Rivera y qué es lo que iba a hacer quien les habla. Saben perfectamente quiénes trabajamos por el cambio y quiénes bloquearon ese cambio. Mi lectura de lo que pasó en este aspecto el pasado 20 de diciembre es que hubo dos partidos que no aceptaron el resultado electoral. Uno, claramente, la primera fuerza política, el señor Rajoy y el Partido Popular, que confundieron durante la pasada legislatura su mayoría absoluta con absolutismo y gobernaron solos y frente a todos, no solamente las fuerzas políticas que estábamos representadas en el Congreso, sino también frente a muchísimos colectivos sociales aquí representados. Veo, por ejemplo, a los representantes de los sindicatos. Estaban, o está, mejor dicho, inhabilitado, incapacitado para poder liderar un Parlamento fragmentado, una representación política plural, como nunca la ha habido en la historia democrática de nuestro país, como la que surgió del pasado 20 de diciembre. Por tanto, aun siendo la primera fuerza política, el Partido Popular no aceptó esos resultados electorales, en tanto en cuanto era incapaz de poder liderar, mediante el diálogo y el consenso, las políticas y el gobierno que exigían los españoles. El segundo fue Iglesias. Incluso la misma noche del 20 de diciembre, el señor Iglesias dijo que quería repetir las elecciones. Bien, yo soy padre de dos niñas y una de las cosas que, cuando hacemos los deberes, les cuento a mis hijas es que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero en política es justo lo contrario. En política sí que se altera el producto en función de cuál sea el orden de los factores que tú le pongas a la ecuación. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no dudo que el señor Iglesias quiera poner punto y final al mal gobierno del señor Rajoy. Lo que digo es que entre esa prioridad o ese factor y otro factor, que es que no haya gobierno del Partido Socialista, antepuso siempre el que no hubiera un gobierno del Partido Socialista. Y, por tanto, el orden de los factores sí altera el producto. Ayer contaba una anécdota que me pasó tal cual cuando fui a votar el pasado 20 de diciembre, y es que una pareja se me acercó de 55 años y ella me dijo: Pedro, yo te voy a votar, y él me dijo: yo voy a votar a unos que te van a ayudar a ti a ser presidente del gobierno y formar el gobierno. La lección que hemos sacado del 20 de diciembre, para todas aquellas personas que quieren cambiar, es que el cambio no tiene intermediarios. Es más, que los intermediarios lo que hacen siempre es elevar el precio de las cosas y que el precio, por no aceptar las imposiciones intransigentes del señor Iglesias, no puede ser, ni debe ser, que Rajoy siga siendo presidente del gobierno. Segunda pregunta: ¿cómo enfoca el Partido Socialista esta campaña? Lo dijo ayer Felipe González en el vídeo que nos mostró en el acto que celebramos en el pabellón de la ONCE, como una oportunidad para hablar de las grandes cuestiones que tiene encima de la mesa nuestro país. Hay otros que agitan banderas, hay otros que hablan de siglas, que hablan de sillones, con quién vamos a pactar. A buen seguro que es una de las preguntas que me hacen los periodistas posteriormente, querido José Luis, pero creo que es importante no hablar tanto de siglas, de sillas o agitar banderas, sino centrarnos en los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Y en ese sentido, a mí me gustaría hoy anunciarles una propuesta que me gustaría, o al menos aspiraría, que tuviera algo de eco en los medios de comunicación, tanto hoy como mañana, y es hablar sobre el empleo, que es la principal preocupación, según el CIS, que tienen ahora mismo los españoles. Les voy a dar algunos datos que van a poner en situación la propuesta que les quiero hacer. Hoy en España hay 2.736.600 parados de larga duración, que saben ustedes que son aquellos parados que llevan más de un año desempleados. El 75% de ellos, es decir, 2 millones, son personas consideradas paradas de muy larga duración, es decir, que llevan en situación de desempleo más de 2 años. 640.000 más que cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa. Por grupos de edad podemos decir que el paro de larga duración o de muy larga duración afecta a todas las franjas, pero sobre todo donde incide es en los mayores de 45 años. Yo tengo 44 años, Margarita dice que soy joven, mis hijas dicen que no soy tan joven, pero el hecho cierto es que cuando yo hablo con personas de mi generación que están desempleadas y llaman a la puerta de una empresa,
lo que les dicen en muchas ocasiones es que ya son demasiado mayores para poder encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, lo que les quiero decir con esto es que ya con 40 años en nuestro país se es viejo cuando se está desempleado para poder encontrar una oferta de trabajo. Pues bien, nuestra principal preocupación y prioridad en materia de empleo será luchar contra el paro de larga duración. Y en ese sentido les anuncio que nosotros pondremos en marcha, si tenemos el honor de formar gobierno a partir del 26 de junio, un plan de choque para el empleo y también para la inserción laboral de esos parados de larga duración, que va a tener dos objetivos. Primero, incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que lo buscan y, en segundo lugar, evitar la cronificación del desempleo. Va a tener ese plan de choque tres pilares. El primero, vamos a crear una política de prestaciones públicas a empresas privadas para la contratación de estos trabajadores de colectivos vulnerables, con una bonificación, una bonificación del 100% a la cotización a la Seguridad Social el primer año y el 50% el segundo año. El segundo pilar va a ser el de la formación. Vamos a impulsar en el menor tiempo posible, desde nuestra llegada al Gobierno, un plan de formación para los 700.000 jóvenes que permita su facilitación de encontrar un puesto de trabajo e incorporarse al mercado laboral. 700.000 jóvenes, por cierto, que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de la ESO y que ahora mismo no trabajan, como bien dicen las cifras. Y, en tercer lugar, un plan de empleo público que dé a estos colectivos la oportunidad de reengancharse al mercado laboral. Es decir, un plan de empleo que contará con el impulso y el liderazgo de la Administración General del Estado, pero que también contará con la coordinación y la cooperación de todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. ¿Cuál va a ser la financiación? Bueno, habrá una parte financiada por los presupuestos generales del Estado y también habrá una financiación proveniente de la supresión de las bonificaciones a la Seguridad Social que haremos los socialistas en cuanto lleguemos al Gobierno, salvo, y esto es importante, salvo las bonificaciones que ahora mismo existen para los colectivos vinculados a la exclusión social, las mujeres víctimas de violencia de género y también las personas con distintas capacidades. Esas bonificaciones a la Seguridad Social no las eliminaremos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que creo que en España tenemos que hablar de las grandes cuestiones que tiene nuestro país por delante y, desde luego, una de las grandes cuestiones que tiene nuestro país por delante y que tiene que resolver es el desafío del desempleo y, dentro de ese desafío del desempleo, el paro de muy larga duración que amenaza con convertirse en estructural y que, en consecuencia, tenemos que resolver. Por tanto, nosotros, ¿cómo afrontamos esta campaña electoral? Con propuestas, con soluciones, porque creemos que la socialdemocracia es la solución que necesita nuestro país. Nosotros no vamos a buscar ni el voto del miedo, ni tampoco el voto del rencor. Lo que vamos a apelar es al voto de la ilusión, de todos aquellos españoles y españolas que quieran cambiar con ilusión todas aquellas cosas que no funcionan tan bien en nuestro país. La tercera pregunta es si murió o no la nueva política, después de esta legislatura fallida de 6 meses. Yo creo que no. Creo que hay buenas cosas de esa nueva política que tenemos que reivindicar, no para la próxima legislatura, que empezará a partir del 26 de junio, sino para siempre. Y es el reivindicar que hay que tener que dejar a un lado ya el y tú más, que hay que dar la cara, no esconderse tras el plasma. Bien lo decía antes Margarita, me parece que es importante reivindicarlo. Nosotros pusimos en marcha el reloj de la democracia. Es cierto que otros bloquearon el reloj del cambio, pero el reloj de la democracia se puso en marcha. Y es verdad que en España el 26 de junio habrá unas elecciones porque yo le dije sí al jefe del Estado y acepté el encargo, la encomienda del rey. Otros no lo hicieron. Y es curioso porque la primera fuerza política en nuestro país, salida de las urnas el pasado 20 de diciembre, renunció a subirse a la tribuna, presentar su programa de gobierno e intentar articular una mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar. Lo hicimos otros, lo hice yo, y creo que precisamente eso es uno de los grandes activos que tenemos respecto, en este caso, al señor Rajoy y al Partido Popular. También hay que hablar más de soluciones y no de sillas, más de políticas y no de siglas. Y en ese sentido creo que es importante reivindicar los acuerdos. En muchas ocasiones me habrán ustedes escuchado decir esto, pero creo que los españoles, el 20 de diciembre, y estoy convencido el 26 de junio, lo único que esperan de sus políticos es que sepan
que la victoria que deben construir esos políticos y políticas es siempre el acuerdo. Y el acuerdo siempre se hace con el distinto. Y eso es lo que hicimos nosotros antes de presentarme yo a la investidura. Hablar y acordar con el distinto. No vetar a ninguna fuerza política del cambio. Y, en consecuencia, lograr un acuerdo con medidas progresistas que, a mi juicio, hubieran logrado la reforma y el progreso de nuestro país, sacando a España de la senda que ahora mismo está transitando. Pero, en fin, 6 meses de plazo. Yo estoy convencido, en todo caso, que aunque se haya aplazado ese cambio, se abrirá paso a partir del 26 de junio, articulando una mayoría de cambio, espero, con distintas fuerzas políticas del cambio. Y también decir y hacer. Yo creo, y esto lo ha dicho también Margarita, me parece que es muy importante. En muchas ocasiones se me dice, bueno, a mí la verdad es que me conmueve mucho, ¿no? Y lo digo más sobre todo por los medios de comunicación, que siempre piensan, y espero además que siempre preguntan por mi futuro inmediato, ¿no? ¿Qué va a ser de Pedro Sánchez, ¿no? En fin, me conmueve, ¿no? Porque veo que hay detrás un interés personal, además del político. Y siempre se ha dicho, y por parte además de mis adversarios políticos, que en fin, que estaba tan desesperado que quería ser presidente del Gobierno a cualquier costa y que me iba a poner en brazos, me iba a echar en brazos de los independentistas y que Iglesias iba a tener el CNI, la Radio Televisión Española, que ya saben ustedes que son los ministerios sociales que siempre los votantes de Podemos habían aspirado a que Iglesias tuviera, ¿no?, en ese futuro Gobierno. Pero, al fin y al cabo, lo que ha ocurrido, ¿qué es? Lo que ha ocurrido es que yo hice lo que dije, y es que no iba a ser presidente a cualquier precio. Que el cambio que se merecían los españoles precisamente no era sustentar la gobernabilidad de España ni en chantajes ni tampoco en aquellas fuerzas políticas que aspiran a romper con España. Esa palabra la he cumplido y espero que apele a todos aquellos votantes progresistas que quieran cambiar nuestro país para que confíen en la única opción política que puede garantizar ese cambio, que es el Partido Socialista. Otros dicen y hacen cosas bien distintas. El señor Iglesias dijo que su voto iba a significar poner punto y final al señor Rajoy como presidente del Gobierno, y ya hemos visto que votar al señor Iglesias es votar contra el Partido Socialista y no votar para poner fin al señor Rajoy como presidente del Gobierno. Y el señor Rajoy pues vuelve a mentir sin pudor. Aquí dice una cosa, y es que va a bajar los impuestos y no va a tocar el estado del bienestar, que es más o menos lo que vino a decir en 2011. Si mintió una vez, ¿por qué no va a volver a mentir una segunda vez? O una tercera, o una cuarta, o una quinta, en fin, yo ya he perdido la cuenta. Y una persona que hace lo que dice, que es mi caso. Y desde luego yo insisto, nosotros no vamos a recortar el estado del bienestar porque consideramos que hay que acompasar las exigencias de nuestra estabilidad presupuestaria con la realidad económica y, sobre todo, con la realidad social de nuestro país. Y en ese sentido creo que hay que hacer reformas antes que recortar de nuevo, que es la solución fácil, el estado del bienestar. Y eso pasa por una reforma fiscal, eso pasa por una auditoría de nuestro gasto público, eso pasa también por reconstruir el Pacto de Toledo para cerrar ese agujero de déficit público que tiene nuestra seguridad social. Bien, ¿es necesario el cambio, sí o no? A fin de cuentas, es lo que ha dicho antes Margarita en su presentación, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace 6 meses a esta parte, y es el mensaje central con el que nosotros vamos a solicitar la confianza de los españoles el próximo 26 de junio. Yo creo que sí. Pero el cambio al final no es quitar a Rajoy para poner a otra persona. No va por ahí. Creo que el cambio va mucho más allá. El cambio debe ser mucho más ambicioso. Y debe ser mucho más ambicioso porque hemos perdido 4 años de legislatura. Si hablamos, por ejemplo, en este foro de nueva economía, de economía, es cierto que hoy salimos más débiles de cómo entramos en esta crisis. Entramos en esta crisis con debilidades que se llamaba falta de competitividad, falta de productividad, desempleo, precariedad, desindustrialización. Y si hoy vemos cuáles son los datos de nuestro sector industrial, de nuestra potencia industrial, pues en torno a 3-4 puntos hemos bajado en relación con el Producto Interior Bruto. Si hablamos de desempleo y de precariedad, ahí están las cifras, no quiero volver a entrar en ellas. Si hablamos de falta de productividad y de competitividad, pues es cierto que hemos ganado competitividad, pero ¿a costa de qué? A costa de devaluar las condiciones laborales y salariales de la clase media y trabajadora. En definitiva,
creo que tenemos que cambiar las cosas en nuestro país y que eso trasciende a lo que significa cambiar a Rajoy como presidente del Gobierno. Es cierto que es la condición necesaria, pero no suficiente para lograr hacer frente a los grandes desafíos que tiene nuestro país. Porque, y esta reflexión la quiero compartir con ustedes, es evidente que durante estos últimos 4 años hemos perdido el tiempo. Es evidente que durante estos últimos 4 años se ha utilizado la crisis como excusa para construir un modelo de desigualdad que nada tiene que ver con los valores centrales de la sociedad española. Pero también es cierto que después de 8 años de larga crisis, todos sabemos que no estamos ante una simple era de cambios, que estamos en un cambio de era y que tenemos que hacer frente a desafíos que nos trascienden como sociedad y que trascienden nuestras fronteras nacionales. Hablamos de la globalización económica, de la financiarización de la economía que se antepone a la economía real, a la de los pequeños y medianos empresarios y también los trabajadores autónomos. Hablamos del cambio climático. Cada año que pasa es un año que se gana o mejor dicho, que se pierde para poder adaptarse a una realidad que nos afecta no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en la preservación de nuestro entorno natural e incluso también a sectores tan importantes como el sector turístico o el agroalimentario en nuestro país. ¿Qué decir del terrorismo internacional? ¿Qué decir de las migraciones? Nosotros hemos sido un país que sufrimos en el año 2006 el golpe de la migración proveniente de África, de Senegal, de Mauritania. Sabemos perfectamente cómo gestionarlo, pero es cierto también que ahora mismo está impactando esos flujos migratorios que vienen de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, y que tenemos que hacerlo frente con solidaridad, que son los principios básicos de la sociedad española. La desigualdad, no solamente la desigualdad que vemos en terceros países, sino la desigualdad que vemos en los rincones, en las calles y en las plazas de nuestras ciudades. Hablar también de esa globalización que nos hace mirar de reojo a las bolsas en China o también seguir con muchísima atención las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos. Eso se llama interdependencia y, en consecuencia, tenemos que incorporarlos a nuestro análisis político y también a nuestro quehacer diario. El envejecimiento de la población. Les voy a dar una cifra que me parece bastante relevante, y es que en el año 2030 en España habrá 3 millones más de pensionistas y habrá 3 millones menos de trabajadores para financiar esas pensiones. Bueno, todo esto al señor Rajoy le parecerá un disparate, pero para nosotros es uno de los temas centrales que tenemos que afrontar y que tenemos que hacerlo con valentía. Y por eso nosotros hemos propuesto reconstruir el Pacto de Toledo, decir que no queremos subir las cotizaciones a la Seguridad Social, pero que sí queremos buscar vías de financiación complementarias a ese sistema de repartos que se llama la Seguridad Social y, en consecuencia, hacer algo que, por cierto, no nos estamos inventando. Se está haciendo en Francia, se está haciendo en Holanda, se está haciendo en países que financian su seguridad social, no solamente vía cotizaciones a la Seguridad Social, sino también a través de impuestos, que, por cierto, también hacemos en nuestro país. Pero, en fin, son debates que tenemos que abrir, que tenemos que afrontar con valentía, y por eso nosotros lo queremos hacer en esta campaña. En fin, creo que la próxima legislatura puede y debe ser, esa es nuestra obligación, la legislatura de los grandes acuerdos para las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Y esas grandes transformaciones tienen que ver con la reforma constitucional, tienen que ver con la reconstrucción del Pacto de Toledo, tienen que ver con la modernización de nuestra economía y la modernización de nuestras relaciones laborales, tienen que ver con la reconstrucción de un pacto educativo que necesitamos para dotar de estabilidad la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, tiene que ver con un acuerdo para luchar contra la violencia de género, con un acuerdo para luchar contra la desigualdad social, poniendo en marcha un ingreso mínimo vital para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, tiene que ver con un gran acuerdo para regenerar la vida democrática en nuestro país. Tenemos que desbloquear las listas electorales en nuestro país, tenemos que acabar con las tasas judiciales que entorpecen el acceso a un bien o a un servicio público esencial como es el de la justicia por parte de las capas menos pudientes de nuestra población, y tiene que ver también con derogar algunos recortes en derechos y en libertades que se han producido durante estos últimos 4 años, como por ejemplo la mal llamada, o la bien llamada, mejor dicho, ley Mordaza. Y tiene que ver también con Europa. Y esto es importante porque tenemos que estar más presentes en los debates europeos. Tenemos que estar más presentes y ser protagonistas del debate en relación con los flujos migratorios, en relación con la crisis de los refugiados,
Tenemos que estar más presentes también en cómo impulsar políticas que mejoren la inversión pública para crear empleo, infraestructuras, competitividad, oportunidades en países como el nuestro. Tenemos que estar más presentes también para decirle a Europa que queremos flexibilizar nuestros objetivos de déficit público, no rompiendo nada, pero tampoco dejando las cosas como están, sino negociando para transformar y renovar y reformar esos objetivos más acordes con nuestra realidad económica y con nuestra realidad social. En definitiva, me he extendido mucho. Lo que les quería decir es que no faltan ni recursos, ni propuestas, ni energías. Lo que hace falta en nuestro país es un liderazgo constructivo y también un proyecto socialdemócrata, que es el que yo estoy empeñado en liderar a partir del próximo 26 de junio. Muchísimas gracias.